Ella estaba acostumbrada a tenerte ahí. Siempre presente, siempre dispuesto, siempre atento. No había necesidad de buscarte, porque tú ya habías hecho todo por estar. Pero un día, decidiste desaparecer. Sin drama, sin explicaciones, simplemente te fuiste. Y fue en ese preciso momento, cuando ya no estabas, que comenzó a pensarte con una intensidad que nunca había sentido antes. Lo que antes era rutina, ahora era ausencia. Lo que antes era seguro, ahora era incógnita. Hay algo profundamente humano en no valorar lo que siempre está disponible. Y más aún, hay algo inevitable en empezar a desear justo aquello que se ha ido. Porque en el amor, el deseo no se alimenta de la presencia constante, sino del misterio, de la falta, de la distancia. El hombre que sabe retirarse no se desvanece, se convierte en una presencia aún más poderosa, porque empieza a vivir en la mente y en el recuerdo de quien antes no supo verlo. No se trata de jugar con los sentimientos. Se trata de comprender que tu valor no se grita, no se ruega, no se impone. Tu valor se revela cuando ya no estás. Y si alguna vez te perdiste en el intento de ser suficiente para alguien, si alguna vez sentiste que amaste hasta quedarte vacío, entonces este mensaje es para ti. Porque hay algo que solo se aprende en el silencio, que tu ausencia, bien llevada, puede ser el regalo más poderoso que dejes atrás. 1. Cuando la ausencia revela el valor. El valor no siempre se mide por lo que dices, sino por el espacio que dejas vacío cuando ya no estás. Y en ese vacío, las personas comienzan a notar lo que tenían, pero no apreciaban. Muchas veces, como seres humanos, tendemos a no valorar lo que está constantemente a nuestro alrededor, hasta que se va. Es una paradoja de la naturaleza humana. La ausencia provoca una reflexión más profunda que la presencia constante. Este fenómeno es algo tan poderoso que se ve reflejado en las relaciones más cercanas y también en las más distantes. Las personas tienden a tomar lo que tienen por sentado, especialmente en las relaciones sentimentales. Cuando estamos siempre presentes, cuando estamos disponibles y dispuestos, el otro lado tiende a dar por hecho nuestra existencia. Es solo cuando nos retiramos, cuando nuestra presencia se desvanece, que comenzamos a ser realmente notados. Es un proceso psicológico natural, la pérdida agudiza el deseo. Las personas solo comprenden el valor de algo cuando ya no lo tienen. Imagina esto por un momento. Si en este instante desaparecieras de la vida de ella, ¿qué quedaría? ¿Qué dejarías atrás? No se trata solo de lo que hiciste o de lo que dijiste. Es más profundo que eso. Se trata de lo que has sido para ella, de lo que representas en su vida. La gente solo llega a valorar lo que ya no está, porque solo entonces comienza a llenar el vacío que dejaste. Este vacío puede ser interpretado de muchas maneras, pero es este espacio el que provoca que la mente de ella se vuelva obsesionada con tu figura ausente. Para ilustrar este punto, quiero compartir contigo una antigua fábula que tiene profundas implicaciones sobre el poder de la ausencia. En un pequeño pueblo, un hombre sabio decidió irse al bosque a vivir en soledad. Nadie en el pueblo entendía por qué lo hacía. Algunos incluso lo ridiculizaban, burlándose de él por su elección. Pasaron los días, los meses y los años, y el hombre permaneció en su retiro, alejado de la sociedad. La gente del pueblo vivió sus vidas, sin prestarle mucha atención a su partida. Pero, 3 años después, algo extraordinario sucedió. La gente del pueblo comenzó a sentir una extraña sensación de vacío. Nadie sabía exactamente por qué, pero de alguna manera, todos sentían que algo faltaba. Fue entonces cuando el pueblo, en su desesperación, comenzó a buscar al hombre sabio, pidiéndole que regresara y compartiera sus enseñanzas. Y él, al regresar, se convirtió en una figura reverenciada, alguien que había trascendido su presencia para convertirse en un símbolo de sabiduría y valor. Este ejemplo nos muestra el poder de la ausencia. El hombre, al retirarse sin hacer ruido, sin intentar llamar la atención, se convirtió en una figura mucho más importante de lo que habría sido si se hubiera quedado allí, visible, presente todo el tiempo. Su ausencia no solo fue un espacio vacío, sino que llenó un vacío emocional en los demás. Ahora, haz una pausa y reflexiona sobre esto. Si tú decidieras desaparecer de la vida de ella en este mismo momento, ¿cómo te recordaría? ¿Qué emociones dejarías atrás? ¿Qué parte de ti quedaría grabada en su mente? La respuesta puede no ser tan obvia como parece,
porque el valor que aportas no siempre está en lo que haces mientras estás allí, sino en lo que dejas atrás cuando te vas. La ausencia crea una especie de aura que hace que la gente piense en ti de una manera más profunda, más intensa. De repente, tu valor se vuelve mucho más significativo, porque es una escasez lo que la hace tan deseable. Este fenómeno no es solo una teoría, sino una verdad universalmente comprobada. Cuanto más te alejas, más fuerte se vuelve el deseo de tu presencia. Y no hablo solo de relaciones amorosas, sino de todas las interacciones humanas. La gente empieza a notar lo que realmente importa solo cuando ya no está disponible. Este principio ha sido estudiado desde tiempos antiguos y sigue siendo relevante en nuestras vidas hoy en día. Ahora bien, no quiero que este concepto te haga pensar que deberías desaparecer completamente o actuar de manera indiferente todo el tiempo. Lo que estoy sugiriendo es un cambio de enfoque. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre estar presente y dar espacio. No se trata de ser frío o distante, sino de entender que la presencia constante puede diluir el deseo. La clave está en ser consciente de que tu ausencia tiene un poder inmenso, y al manejarla sabiamente, puedes aumentar tu atractivo, no solo en el amor, sino en todos los aspectos de la vida. Recuerda esto. La presencia constante puede ser percibida como algo inevitable, pero la ausencia tiene un valor intrínseco que la presencia nunca podrá igualar. Si aprendes a jugar con este concepto, a dosificar tu presencia y permitir que el espacio sea una herramienta poderosa, te darás cuenta de que lo que dejas atrás es mucho más valioso que lo que intentas retener. Entonces, ¿qué pasaría si, en lugar de aferrarte a la necesidad de estar siempre ahí, decides darle a las personas la oportunidad de extrañarte? Y si, al estar ausente, pudieras convertir tu presencia en algo más que solo una rutina diaria? Esto es lo que hace que las personas te busquen, te recuerden y finalmente te deseen. 2. El deseo de ser buscada, el instinto femenino. En el corazón de cada mujer yace un deseo profundo. Uno que, aunque a veces no lo exprese de manera explícita, moldea sus decisiones y reacciones en las relaciones. Las mujeres no se enamoran de quienes las persiguen insistentemente. Se enamoran de la sensación de ser buscadas, de sentirse deseadas de una manera que no depende de su constante disponibilidad. Este es un instinto primitivo que, aunque en un principio pueda parecer contradictorio, está relacionado con la psicología detrás de la atracción y la dopamina. El sistema de dopamina en el cerebro juega un papel crucial en el deseo humano. La dopamina es el neurotransmisor asociado con el placer y la recompensa, y se activa más intensamente cuando algo es difícil de alcanzar o cuando experimentamos incertidumbre. Cuanto más difícil es obtener algo, más intensa se vuelve nuestra necesidad de conseguirlo. Este principio no solo aplica en la búsqueda de metas personales o profesionales, sino también en el ámbito de las relaciones. Cuando un hombre está demasiado disponible y constantemente persigue, la recompensa de ser deseado por él se vuelve menos emocionante, ya que la dopamina no se activa de la misma manera. Es cuando la disponibilidad disminuye, cuando su interés se vuelve incierto, que el cerebro de ella comienza a liberar dopamina en respuesta a la expectativa, al deseo, al misterio. La mujer comienza a desear lo que no puede tener tan fácilmente. Y en ese proceso, el hombre se vuelve más atractivo, más deseado. Tomemos el ejemplo de una mujer que, durante un tiempo, pasó por alto a un hombre que siempre estaba disponible para ella. Este hombre era todo lo que uno podría desear. Atento, amable, dispuesto a escuchar y hacer cualquier cosa por ella. Sin embargo, su constante disposición no despertaba en ella el deseo o la atracción que él esperaba. Pero, un día, algo cambió. El hombre dejó de enviar mensajes, dejó de buscarla de manera constante. Sin que él lo supiera, su ausencia comenzó a dejar un vacío en su vida. La mujer, al principio confundida, comenzó a sentir la necesidad de saber de él. Empezó a pensar en él de manera diferente, a preguntarse por qué ya no le escribía, porque había dejado de buscarla. Y entonces, se dio cuenta. Lo que realmente le atraía no era el hombre que estaba siempre a su alcance, sino el hecho de que él, al retirarse, había despertado en ella el deseo de ser buscada, de ser deseada nuevamente. Este cambio es fundamental para entender la dinámica de la atracción. La mujer no desea ser perseguida simplemente por el acto de ser perseguida. Lo que realmente despierta su interés es la sensación de que alguien la ve,
la quiere, pero que no es completamente accesible. En cierto modo, ella anhela sentir la emoción del deseo, ese momento de incertidumbre que solo aparece cuando la conexión se vuelve más desafiante, cuando hay algo por lo que luchar, algo que ganar. Es importante destacar que cuando desapareces, ella no pierde a la persona que eras, no pierde al hombre que estaba a su lado. Lo que realmente pierde es la sensación de ser deseada por él, la emoción de saber que alguien, aunque ahora esté distante, está interesado en ella. El simple acto de retirar tu presencia puede hacer que se despierte un deseo que, de otra manera, habría permanecido dormido. La ausencia no es solo una retirada física, es también una forma de aumentar el valor y la atracción que esa persona siente hacia ti. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo puedes hacer para estar ausente, al mismo tiempo, seguir siendo el objeto de su deseo? No se trata de desaparecer por completo o de ser indiferente sin motivo. Se trata de entender cómo equilibrar la cercanía con la distancia, cómo jugar con el misterio de la incertidumbre. La clave está en saber cuándo retirarse, cuándo dar espacio, para que el deseo no se desvanezca, sino que crezca. Uno de los secretos más poderosos para mantener su interés es no ser siempre accesible. No se trata de dejar de ser tú mismo o de actuar de manera fría o distante. Se trata de comprender que la intensidad del deseo proviene de la distancia emocional que se crea cuando no estás siempre disponible. En ese espacio vacío que dejas, ella comenzará a pensar en ti, a sentir la necesidad de tu presencia, a desear lo que no puede tener con facilidad. Este es el poder de la ausencia bien manejada. No es una huida, sino una estrategia que genera deseo y que, eventualmente, puede profundizar la atracción. La verdadera pregunta aquí es, ¿puedes, sin ser necesitado, mantener su interés y hacer que ella te desee incluso cuando no estás buscando activamente su atención? La respuesta radica en entender que el deseo no siempre crece de la constante confirmación, sino de la incertidumbre que alimenta la imaginación y los sentimientos más profundos. Recuerda, cuando te retiras un poco, cuando dejas que el espacio hable por ti, no solo estás dando un respiro a la relación, sino que también estás alimentando el fuego del deseo. 3. El arte de la ausencia en el momento justo. La ausencia, en su forma más efectiva, no es simplemente un acto de silencio o retiro. No se trata de desaparecer sin más ni de ignorar a la otra persona con la esperanza de que su interés crezca por sí solo. El verdadero arte de la ausencia se encuentra en la capacidad de retirarse de manera activa y estratégica, creando un vacío que, de alguna manera, aumenta el valor de nuestra presencia cuando decidimos regresar. Este acto de ausencia activa es una habilidad que, cuando se domina, puede hacer que nuestra presencia sea aún más significativa, más impactante. En el contexto de las relaciones, la idea de la ausencia es compleja. A menudo, creemos que si no estamos constantemente disponibles, la relación se debilitará o incluso desaparecerá. Sin embargo, es precisamente cuando decidimos dar un paso atrás y dejar que la otra persona experimente nuestra ausencia que comenzamos a entender el verdadero poder de nuestra presencia. No se trata de estar siempre cerca o siempre presente, sino de aprender cuándo y cómo retirarse para que cada vez que volvamos, nuestra ausencia haya dejado una huella significativa. Imagina que eres un hombre que siempre ha sido puntual en sus mensajes, siempre ha estado ahí, disponible para ella. Cada vez que ella necesitaba hablar o compartir algo, tú eras el primero en responder. Pero un día, decides cambiar esta dinámica. Dejas de enviar mensajes, no de manera abrupta ni cruel, pero sin previo aviso. El silencio de tu parte deja una marca, una pregunta en el aire. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ya no me busca como antes? Esta repentina ausencia comienza a despertar en ella una sensación de vacío, una sensación de pérdida. Y lo más importante, comienza a preguntarse por qué tu ausencia le afecta tanto. Este tipo de silencio no es una indiferencia vacía, es una retirada estratégica, un vacío que, sin que tú lo sepas, la lleva a reconsiderar tu valor en su vida. Ella empieza a darse cuenta de que, sin ti, hay algo que falta, algo que ella ya no da por hecho. El valor de lo que tú aportas se hace mucho más evidente en tu ausencia que en tu presencia constante. Y es precisamente en ese espacio vacío donde el deseo de estar contigo comienza a crecer, como una planta que necesita el espacio y el tiempo para desarrollarse. El filósofo estoico Epicteto dijo una vez,
No controlamos las emociones de los demás, pero sí controlamos nuestra propia presencia. Esta afirmación captura perfectamente la esencia del arte de la ausencia. No puedes forzar a una persona a sentir lo que no siente, pero sí puedes elegir cuándo y cómo estar presente en su vida. Al controlar tu presencia y retirarte en el momento adecuado, puedes influir en cómo te perciben, más importante aún, cuánto te valoran. Esta es la lección profunda que nos deja la práctica de la ausencia. Al elegir cuándo y cómo estar ausente, te conviertes en alguien irreemplazable a los ojos de la otra persona. La ausencia no se trata de huir o de hacer un juego de poder. No se trata de manipular o de crear incertidumbre por el simple placer de ver cómo la otra persona reacciona. Se trata de aprender a retirarse en el momento preciso, de ser capaz de crear ese espacio para que la otra persona reflexione sobre lo que has aportado y lo que podría perder. Es una retirada que no busca hacer daño, sino despertar en el otro la necesidad de valorarte, por ende, desearte más. La lección aquí es que el arte de la ausencia no es una técnica manipulativa, sino una forma de respeto y de autocuidado. Aprender a retirarse cuando es necesario demuestra que te valoras a ti mismo lo suficiente como para no ser accesible todo el tiempo. Y esa autoafirmación es lo que la otra persona comenzará a percibir, lo que hará que te desee más. Es la paradoja de la atracción. Cuantas menos veces estás disponible, más valoras lo que tienes y más te desean. Te invito a reflexionar sobre esto. ¿Alguna vez te has retirado de una relación no por herir a la otra persona, sino porque sabías que tú mismo tenías un valor que no podías seguir regalando sin que se valorara? Esa es la clave de la ausencia estratégica. No es un acto de egoísmo, sino un acto de afirmación de tu propio valor. Tómate un momento para pensar. ¿Alguna vez te has alejado de alguien no porque ya no te importara, sino porque sabías que tu presencia no sería apreciada si siempre estuvieras ahí? Este es el tipo de ausencia que crea deseo, que fortalece las relaciones y que, cuando regresas, te hace sentir como alguien irreemplazable. La próxima vez que te enfrentes a la decisión de estar siempre disponible o retirarte por un tiempo, recuerda que la ausencia bien gestionada no solo te beneficia a ti, sino que también puede hacer que la otra persona te valore más profundamente. 4. El silencio como fuerza de recuerdo. El silencio, ese espacio donde las palabras se disipan y la mente encuentra descanso, tiene una poderosa capacidad para hablar más fuerte que cualquier voz. En nuestra vida diaria, nos vemos atrapados por el bullicio de la comunicación constante, donde cada gesto, cada mensaje y cada conversación parecen ser imprescindibles. Sin embargo, en el silencio, cuando todo lo demás calla, es cuando realmente podemos escuchar lo que el corazón tiene que decir. Y no se trata solo de lo que callamos, sino de cómo ese vacío de palabras puede resonar con una intensidad que pocas veces conseguimos transmitir con simples frases. Cuando una relación se disuelve, las expectativas de comunicación siguen estando presentes. Uno de los momentos más dolorosos es cuando esperamos recibir un mensaje, una señal, algo que nos diga que la otra persona todavía se preocupa, que no todo está perdido. En esos momentos, cada minuto sin respuesta se convierte en un eco, y cada silencio parece amplificarse. Pero lo que muchas veces no entendemos es que este silencio no es una ausencia de comunicación, sino una comunicación profunda en sí misma. Es el sonido de alguien que ha decidido soltar, que ha decidido no seguir persiguiendo lo que ya no puede sostener. En este silencio, la otra persona puede encontrar una respuesta mucho más clara que cualquier palabra. Es el mismo principio que se aplica en muchos aspectos de nuestra vida. Cuando una relación termina, especialmente si es una ruptura dolorosa, la ausencia de contacto no es solo un vacío, es la fuerza de la decisión tomada. El hombre que decide no enviar un mensaje después de la ruptura, no lo hace por indiferencia, sino porque el silencio se convierte en la forma más honesta de comunicación. Está eligiendo soltar lo que ya no está funcionando. Y en este acto de dejar ir, no solo hay dolor, sino una lección sobre el valor de la propia autonomía, la capacidad de sanar y la dignidad de no mendigar lo que ya no está destinado a ser. Imagina esto: después de una separación, la mujer espera, con la esperanza de que el hombre la busque, de que le dé una señal, un gesto de arrepentimiento o de anhelo. Pero el silencio sigue, y con cada día que pasa, la espera se convierte en dolor. El silencio no es una forma de indiferencia, sino una forma de resistencia al deseo. Es el hombre tomando control,
eligiendo no llenar ese vacío con más palabras vacías, sino dejando que la ausencia haga su trabajo. Esta es la magia del silencio. Se convierte en una fuerza que invita a la reflexión y al recuerdo, y cuando finalmente la otra persona se da cuenta de lo que ha perdido, la intensidad de esa realización es mucho más poderosa que cualquier mensaje. Un antiguo dicho nos recuerda que un manantial solo es apreciado cuando se seca. Durante su abundancia, la gente pasa por él sin pensar en lo que tiene. Solo cuando ya no está disponible, cuando el agua se ha ido, la gente comienza a entender lo valioso que era cada gota. Así es el silencio en las relaciones. Cuando la otra persona está acostumbrada a tenerte siempre disponible, tu presencia se da por sentada. Pero cuando decides retirarte, cuando tu ausencia se convierte en una constante, entonces el valor de lo que eras comienza a brillar con una claridad que antes no tenía. Al igual que el manantial que solo se valora cuando ya no fluye, tu silencio pone en evidencia lo que otros a menudo no saben valorar: tu capacidad de estar, de dar y de dejar ir. Es importante entender que el silencio no significa huir o esconderse. No es una manera de evadir la realidad, sino una elección consciente. A veces, la mejor manera de mostrar respeto a uno mismo y al otro es retirarse. El silencio es la oportunidad para que las emociones, las dudas y los recuerdos hagan su trabajo. No se trata de ser débil o de rendirse. Se trata de crear el espacio necesario para que las personas reflexionen sobre lo que realmente importa, para que se enfrenten a lo que han perdido, en última instancia, para que aprecien lo que tienen cuando lo tienen. El silencio no es huir, es permitir que la nostalgia haga su trabajo. Es algo que puedes recordar cada vez que decidas mantenerte en silencio, cada vez que sientas que las palabras ya no son necesarias. El silencio permite que los recuerdos crezcan en la mente de la otra persona. Es como una semilla que, al principio, parece pequeña e insignificante, pero que con el tiempo crece y se convierte en algo mucho más grande, más significativo. El silencio no es una ausencia vacía. Es un espacio lleno de emociones no expresadas, de pensamientos no pronunciados, de recuerdos que, al final, se vuelven más poderosos que cualquier palabra. En ese sentido, el silencio también es una forma de mostrar tu propio valor. Cuando decides no hablar, no suplicar, no buscar, estás diciendo de manera tácita que eres digno de respeto y que tu valor no depende de la constante validación de la otra persona. Es un acto de autosuficiencia emocional que, paradójicamente, hace que tu presencia sea aún más deseada. De alguna manera, cuando decides retirarte y dejar que el silencio hable por ti, estás dejando que la otra persona vea lo que verdaderamente ha significado en su vida. No se trata de hacer un juego de poder, sino de simplemente ser fiel a tu propio valor y permitir que el tiempo y la ausencia revelen lo que las palabras nunca podrían. Así que la próxima vez que el silencio te invada, no lo veas como una debilidad. En lugar de eso, míralo como una poderosa herramienta para crear un espacio donde las emociones reales puedan florecer. Porque, en el fondo, en el silencio, las personas no solo te escuchan, te sienten. Y es esa sensación, la que nace de la ausencia, la que más tarde se convierte en el deseo más profundo. 5. El valor personal, la raíz del encanto. El valor personal es una de las fuerzas más poderosas que existen en el ámbito de las relaciones. No es algo que se pueda forzar ni pedir, sino que se cultiva y se refleja en cada acción, en cada decisión que tomamos. A menudo, las personas intentan obtener la validación o el amor de los demás a través de su presencia constante, sus esfuerzos o incluso su sacrificio personal. Sin embargo, el verdadero poder no reside en buscar ser amado, sino en ser tan auténticamente tú mismo que el amor y la admiración surjan de manera natural, sin esfuerzo. Esta es la esencia del valor personal. Cuando entiendes quién eres y lo vives con coherencia, el deseo de los demás hacia ti se convierte en un reflejo de lo que eres, no de lo que haces para ganar su afecto. El verdadero atractivo de una persona no está en la cantidad de tiempo que pasa con los demás, ni en lo que hace para complacer a otros. El atractivo real radica en la presencia inquebrantable de quien se sabe completo por sí mismo. Es el tipo de persona que no necesita probar su valor, porque ya lo sabe. A menudo, cuando las personas se sienten inseguras de su valor, tienden a aferrarse a las personas o situaciones que les dan esa validación. Pero, cuando entiendes tu propio valor, cuando reconoces tu esencia,
entonces todo lo demás se convierte en un reflejo de esa seguridad interior. La presencia o la ausencia ya no dependen de un deseo de ser amado, sino de una elección consciente de cómo compartir tu vida. Un ejemplo transformador de esto puede encontrarse en la historia de un hombre que, tras sufrir una ruptura dolorosa, comenzó a cuestionar su propio valor. En lugar de caer en la trampa de la desesperación, eligió reinventarse. Dejó de centrarse en lo que había perdido y comenzó a enfocarse en lo que podía construir dentro de sí mismo. Se dedicó a su bienestar, su crecimiento personal, y comenzó a buscar cosas que lo hicieran sentir pleno por sí mismo. Con el tiempo, se dio cuenta de que la ruptura, en realidad, había sido una oportunidad para redescubrir quién era realmente. Ya no se trataba de pedir amor, sino de vivir de acuerdo a sus propios principios y valores. Y de manera sorprendente, a medida que se enfocaba más en sí mismo, su expareja comenzó a notar ese cambio. Lo miraba con una nueva admiración, dándose cuenta de que lo que había perdido no era solo una relación, sino a un hombre que había alcanzado su verdadero potencial. Esta es la magia de vivir de acuerdo con tu valor personal. Cuando vives para ti mismo, el amor de los demás se convierte en algo secundario, pero, al mismo tiempo, se vuelve más auténtico. En lugar de necesitar que alguien te diga que eres suficiente, te das cuenta de que ya lo eres. Y ese conocimiento profundo de quién eres, es lo que realmente atrae a las personas hacia ti. No es necesario estar siempre presente o siempre disponible para alguien. De hecho, el valor de tu presencia aumenta cuando sabes que puedes vivir plenamente sin depender de la aprobación constante de otros. Un principio fundamental en el estoicismo es preguntarse: ¿estoy viviendo de acuerdo con mi verdadero ser? En lugar de obsesionarse con si una persona te extraña o te necesita, la verdadera pregunta es si tú estás viviendo una vida que refleje tus propios valores y principios. Porque, cuando vives fiel a ti mismo, esa autenticidad se refleja en todos los aspectos de tu vida. Y esa autenticidad es lo que hace que los demás te deseen, no porque estés buscando ser deseado, sino porque simplemente eres alguien que ha encontrado su propio valor. Y cuando una persona percibe ese valor, ya no puedes ser reemplazado por nada ni por nadie. Para que la ausencia se convierta en un arte, necesitas una base sólida, la suficiencia interior. Esto significa que no dependes de la constante validación externa para sentirte completo. No se trata de estar en una constante búsqueda de aprobación, sino de estar en paz con quién eres y cómo vives. Esta paz interior se convierte en la base de cualquier relación exitosa, por ende, la base del verdadero atractivo. El hombre que ha alcanzado este nivel de autocuidado y autovaloración no necesita gritar su valía, simplemente la irradia. Y es en esa irradiación donde reside el verdadero magnetismo, porque no se trata de lo que haces para que alguien te ame, sino de lo que eres que hace que el amor se convierta en algo natural y sin esfuerzo. Así que, para que la ausencia se convierta en algo más que una mera retirada, debes cultivar primero ese sentido de suficiencia interior. Es solo cuando te sientes completo por ti mismo, cuando sabes que no necesitas a nadie para validar tu existencia, que puedes hacer que tu presencia sea realmente significativa. El verdadero valor no se mide por cuánto te buscan, sino por lo que aportas al mundo sin esperar nada a cambio. Cuando entiendes esto, cada momento en que te ausentas, cada espacio que dejas en el otro, se convierte en una oportunidad para que ellos reconozcan tu valor, y para que tú, en silencio, sigas creciendo y fortaleciendo tu autenticidad. 6. La ausencia hace que las personas redefinan sus sentimientos. El verdadero impacto de una persona en la vida de otra rara vez se reconoce cuando está presente, sino más bien cuando ya no está. Esta es una verdad difícil de aceptar, pero profundamente reveladora. A menudo, el valor de alguien en una relación solo se comprende cuando esa persona se aleja, cuando su presencia deja de ser una constante. Es en la falta, en la ausencia, donde se pone a prueba el valor real que alguien aporta a la vida de otro. Es un fenómeno que sucede, en gran parte, porque las emociones humanas, por naturaleza, son reactivas. Rara vez apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos. En las relaciones, especialmente entre los hombres y las mujeres, existe una dinámica peculiar. Muchas veces, las mujeres no reconocen la profundidad de los sentimientos que tienen por un hombre hasta que él se va. Al principio, la presencia del hombre puede ser vista como algo que se da por sentado, una constante que está ahí, disponible,
siempre a la mano. Pero cuando esa presencia desaparece, algo cambia. Es cuando ya no está ahí que se percibe con claridad lo importante que era. Tomemos el ejemplo de una mujer que solía ver su relación con indiferencia. A lo largo de los meses, no parecía valorar tanto lo que su pareja hacía por ella, ni las atenciones que le brindaba. Se acostumbró a que él siempre estuviera disponible, siempre dispuesto a satisfacer sus necesidades, siempre presente en sus momentos de felicidad y de dificultad. Sin embargo, todo cambió el día que él decidió dejar de ser el que siempre daba, el que siempre estaba. Se distanció, no por indiferencia, sino por el reconocimiento de que su valor no radicaba en ser un constante proveedor emocional, sino en ser una persona que decidía cuándo y cómo dar su tiempo, su atención y su amor. En ese momento, la mujer, inicialmente sorprendida por su distanciamiento, comenzó a percibir el vacío que él había dejado. Fue un vacío que antes había sido imperceptible, pero que ahora se hacía cada vez más evidente. Ella comenzó a pensar en lo que significaba realmente su presencia. De repente, se dio cuenta de cuán importante había sido su apoyo, sus palabras, sus acciones. El hombre ya no estaba allí para llenar sus momentos de soledad, y ahora esa falta de él era lo que la hacía reflexionar sobre lo que realmente había tenido. Este fenómeno puede ser resumido con una frase simple pero poderosa: la ausencia habla más fuerte que la presencia. Aunque ella puede no expresarlo verbalmente, el vacío dejado por él dice más que cualquier palabra. En ese silencio, la mujer comienza a darse cuenta de lo que le faltaba. En ausencia, lo que antes parecía trivial se vuelve esencial. Lo que antes se daba por sentado, ahora se anhela. Esto no es solo una cuestión emocional, sino psicológica. El ser humano tiende a valorar lo que ha perdido, y el amor, en su forma más pura, no es diferente. Solo cuando la constante presencia de alguien desaparece, la mente y el corazón comienzan a darse cuenta de lo que realmente importaba. Esta dinámica también ilustra un principio clave del estoicismo. No depende de nosotros la manera en que otros nos valoran, pero si podemos controlar nuestra propia presencia y ausencia. Si un hombre siempre está disponible para una mujer, si siempre le ofrece atención y cuidados sin reservarse nada para sí mismo, eventualmente ella no valorará esa generosidad. Ella puede llegar a asumir que él siempre estará ahí, y con el tiempo, esa percepción se convierte en un lugar común. Pero cuando se retira, cuando decide poner límites y ocupar su tiempo y su energía en sí mismo, ella comienza a darse cuenta de la importancia de su presencia. Este cambio no ocurre de inmediato, pero es inevitable. Hay un momento de reflexión en el que, cuando el hombre ya no está dispuesto a perseguirla, ella comienza a buscar su presencia. En su ausencia, ella redefine sus sentimientos, y lo que antes parecía una relación fácil de manejar, ahora se convierte en algo que anhela recuperar. Este principio también está relacionado con un fenómeno común en las relaciones humanas. La falta de interés genera interés. Cuando un hombre se distancia, no por desinterés, sino por entender su propio valor, es cuando la mujer empieza a buscar su atención, a necesitar su amor, a querer lo que antes había dado por sentado. El deseo y la atracción florecen en la ausencia, porque es en ese espacio vacío donde se redefine lo que se siente. Un momento crucial de esta dinámica se produce cuando un hombre, al entender su valor, decide que no debe estar siempre disponible para quien no lo aprecia de manera adecuada. Esta decisión, en lugar de alejar a la mujer, en realidad, aumenta su atracción hacia él. La ausencia, al principio, puede parecer dolorosa o desconcertante, pero es en este momento cuando ella comienza a sentir la verdadera falta de su presencia. Esta reflexión es lo que la lleva a preguntarse: ¿qué tan importante era él para mí? ¿Cómo pude haberlo dado por sentado? Ella puede no decirlo, pero el vacío que dejas habla más fuerte que cualquier palabra que puedas decir. Esta es la verdad que muchos hombres experimentan sin darse cuenta. La ausencia, cuando se maneja con sabiduría, se convierte en una herramienta poderosa para redefinir el valor en una relación. Finalmente, llega un momento en el que él ya no necesita la validación de la mujer para sentirse completo. En su ausencia, ella comienza a darse cuenta de la importancia de lo que había perdido. Y en ese momento, cuando la mujer se da cuenta de lo que realmente siente, él, que ya no depende de su amor para sentirse completo, comienza a ver el amor que ella ahora tiene por él desde una perspectiva diferente.
Él se da cuenta de que no tiene que hacer nada para ganar su afecto. El amor genuino se ha encendido en su ausencia, y ese amor será mucho más profundo que cualquier emoción que se haya cultivado mientras él estaba presente todo el tiempo. La ausencia, entonces, no solo deja un vacío, redefine todo lo que había estado allí antes. 7. El culmen de la atracción, cuando ya no necesitas seducir. La verdadera atracción no surge del esfuerzo por ser querido, sino del arte de vivir de tal manera que los demás no puedan evitar quererte. Este es el principio fundamental de los hombres que han dominado la filosofía estoica y el entendimiento profundo de sí mismos. Un hombre verdaderamente atractivo no es aquel que busca la aprobación ajena, sino el que vive según su propio valor, indiferente a las expectativas externas. Y es precisamente esta indiferencia, esta paz interior, la que lo convierte en alguien irresistiblemente atractivo. Lo que muchos no comprenden es que el acto de perseguir amor o afecto con desesperación, de luchar por ser notado, genera justamente lo contrario, repulsión. La necesidad de ser reconocido por los demás revela inseguridad, dependencia y una falta de autenticidad. En cambio, cuando un hombre se encuentra completo en sí mismo, cuando ya no depende de la validación de los demás para sentirse valioso, se vuelve magnético de una manera que no puede ser forzada ni fabricada. El hombre estoico no espera que sus acciones sean reconocidas. No busca el aplauso, ni se consume esperando una señal de aprobación. En lugar de eso, su presencia es tranquila, firme y serena. Y es precisamente esa serenidad lo que lo convierte en un faro de atracción para quienes lo rodean. La calma interna de un hombre que sabe quién es y que quiere en la vida emite una energía poderosa que no puede pasar desapercibida. Al final, no es su esfuerzo lo que lo hace deseable, sino su capacidad para existir sin necesidad de ser constantemente validado por los demás. Imagina a un hombre que, después de una ruptura dolorosa, decide que ya no va a mendigar amor. En lugar de perseguir la relación o intentar ganar de nuevo el afecto de la mujer que lo dejó, opta por enfocar su energía en sí mismo. Se dedica a sus propios proyectos, a su bienestar personal y a su crecimiento. Con el tiempo, su dolor desaparece, no porque haya olvidado a la mujer, sino porque ha aprendido a valorar su propia existencia independientemente de su relación con ella. Este hombre, al pasar el tiempo, se convierte en un ejemplo de paz y resiliencia. Un día, la mujer que lo dejó se da cuenta de lo que ha perdido. No es que él haya cambiado en esencia, sino que ha dejado de depender emocionalmente de ella. Se ha convertido en alguien que no la necesita para sentirse completo. Esta mujer, que alguna vez fue indiferente o incluso distante, comienza a buscarlo. Sin embargo, lo hace desde una perspectiva completamente diferente. No porque él haya estado persiguiéndola, sino porque él ha dejado de hacerlo. La diferencia entre ambos es clara. Él ya no necesita su amor para sentirse válido, pero su propia transformación lo ha convertido en alguien que ahora ella siente que debe volver a valorar. Esta dinámica es fascinante, porque demuestra que la atracción más poderosa surge no de la necesidad, sino de la autarquía emocional. Un hombre que ya no depende de la validación de los demás tiene el poder de cambiar la dinámica de cualquier relación. En este caso, la mujer, al ver que él ya no está dispuesto a ceder por ella, empieza a admirarlo desde una nueva perspectiva. La atracción que ella siente no proviene de la idea de que él la desea, sino de que él es alguien que se ha transformado en su propia fuente de valor. Es importante entender que el momento en el que un hombre deja de necesitar a una mujer es, en muchos sentidos, el momento en que se vuelve más atractivo. La razón no es que él deje de amarla o de estar interesado en ella, sino que, al liberarse de la necesidad de su amor, se convierte en alguien más fuerte, más centrado y más completo. Este proceso de desapego no es una forma de rechazo, sino un acto de autoafirmación. Este principio está profundamente arraigado en la filosofía estoica, que enseña que nuestra felicidad no depende de los factores externos, sino de nuestra capacidad para gobernar nuestras emociones y deseos. En este caso, un hombre que logra desprenderse de la necesidad de ser amado o deseado por los demás ha alcanzado un nivel de independencia emocional que lo convierte en una figura magnética. Ya no está a la merced de los altibajos emocionales de las relaciones. Al estar en paz con su propia presencia, puede interactuar con los demás desde una posición de libertad total. Ya no necesitas que ella regrese. Pero si lo hace,
Serás una persona diferente. Una versión de ti mismo que ya no está gobernada por las emociones o necesidades de los demás. Este es el poder de la transformación personal. El hombre que se ha enfocado en su propio crecimiento, que ha aprendido a vivir para sí mismo y no para los demás, es quien se convierte en el verdadero imán de atracción. No lo hace por los demás, lo hace por sí mismo. Y es precisamente esa autenticidad, esa tranquilidad interna, lo que lo convierte en alguien con el que los demás desean estar cerca. El verdadero culmen de la atracción no se encuentra en la constante presencia, sino en la capacidad de estar ausente sin ser olvidado. Cuando un hombre ya no depende de la validación externa para sentirse valioso, se convierte en una presencia inquebrantable, no por su esfuerzo, sino por su autenticidad y fortaleza interior. Él ya no es alguien que busca ser deseado, sino alguien que, al ser el mismo, se convierte en imposible de ignorar. La atracción, entonces, no es algo que se puede forzar ni manipular. Surge de la autocomprensión y la paz interior. Es la quietud, la independencia emocional, lo que realmente atrae a las personas. Al final, un hombre que ha alcanzado este nivel de autoconocimiento y serenidad se convierte en un imán de atracción sin siquiera intentarlo, porque su presencia es suficiente. Y lo más impresionante de todo es que no lo hace para que los demás lo busquen o lo necesiten. Lo hace porque ha entendido que, en última instancia, lo único que necesita es su propia compañía. Y esa es la esencia misma de la verdadera atracción. El vacío, la ausencia, no es una señal de rendirse. Es, más bien, una declaración silenciosa de tu propio valor. Al dejar de perseguir, al dejar de buscar constantemente la validación ajena, le estás diciendo al mundo, sé lo que valgo, y si no puedes verlo, te lo haré sentir con mi ausencia. Es un acto poderoso, no de debilidad, sino de confianza y autoconocimiento. A menudo, las personas temen ser olvidadas, piensan que su presencia es necesaria para ser recordadas o deseadas. Pero la verdad es que la verdadera atracción no radica en estar presente todo el tiempo, sino en ser tan valioso que tu ausencia deje una huella profunda. La ausencia no es vacío, es una afirmación de lo que eres. Y cuando te das el permiso de no estar siempre disponible, cuando entiendes que tu valor no depende de tu presencia constante, es cuando realmente empiezas a entender tu verdadero poder. No tengas miedo de ser olvidado, porque si eres suficiente, si eres valioso, no necesitas estar allí para que te recuerden. Es el espacio que dejas, el tiempo que pasa, lo que hace que tu presencia se vuelva más deseada, más apreciada. La magia ocurre cuando te permites ser tú mismo, sin la necesidad de ser constantemente visible. Si estás comenzando tu camino hacia convertirte en la mejor versión de ti mismo, si estás aprendiendo a reconocer tu valor sin depender de los demás, deja un comentario con "Yo elijo valor". Dale like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite recordar que, a veces, el silencio y la ausencia son las palabras más fuertes que podemos decir.